que vale la pena que nosotros las veamos. Y cuando terminemos con ella, eso sonó muy dramático, eso de terminar con ella, vamos a seguir con Catalina la Grande. Las otras emperatrices, algunas no son tan amplias, entonces no hay problema con la cobertura del tema porque vamos a alcanzar. Nosotros habíamos quedado la vez pasada contando cómo Sisi tiene una situación que es quizás de todas las que van a abrumarla a lo largo de su vida, la peor, y es la muerte de su hijo, el archiduque Rodolfo, quien se suicida en compañía de su amante, una jovencita que estaba muy enamorada de él y que le sigue o le secunda la idea. Él, aparentemente, él la mata y después se quita la vida. Cuando muere el archiduque, la sociedad se viene encima de Sisi. Ella no era para nada querida en Viena ni en Austria. Muchos la veían más como la adalid de la causa húngara que como la verdadera emperatriz de los austríacos. Y se cuestiona porque se piensa que si el hijo ha hecho algo mal es porque la madre no ha sido realmente la persona que ha cumplido su labor de educarlo, formarlo, orientarlo para que haga las cosas correctamente. Entonces, en ese momento, Francisco José se vuelve de su gran apoyo, él la respalda, ella a partir de ese entonces nunca más se va a quitar el color negro. Va a usarlo en todas las oportunidades y va a usarlo en todos los complementos. Va a tener toda una bisutería, toda una joya, un grupo de joyas de luto que son las que usa recurrentemente y que le son otorgadas o le son regaladas por el propio emperador. La relación entre Sisi y Francisco José fue una relación bastante extraña para su época y aún para la época contemporánea. Él se casa con ella porque está locamente enamorado, pero ella nunca pudo responder ese amor o no lo pudo corresponder. A duras penas la pareja convivió. Fue muy poco el tiempo que pasaron realmente juntos. Ella, después de la muerte de su pequeña hija Sofía, empieza una larga carrera hacia la libertad, hacia la huida, y casi nunca está presente en Viena, solo asiste en las ocasiones por las que es forzosa su presencia y trata de evadir aún estas ocasiones. Se llegó entonces a afirmar en muchos círculos que ella tenía varios amantes, que sus relaciones eran completamente irregulares. Se llegó a acusar o a llamar amantes de la emperatriz a muchos hombres, entre ellos a su profesor de griego, Cristomanos, quien realmente estaba encantado con la belleza de la emperatriz, era una mujer muy bella, aunque no correspondía su belleza a los estándares de su tiempo. Curiosamente, eso puede ocurrir. La acusación más seria fue la que se hizo en relación al conde húngaro Andrassy, de quien se llegó a decir era el padre de su última hija, su hija menor, María Valeria. Pero afortunadamente para Sisi y para María Valeria, ella era la hija más parecida a Francisco José. Entonces, esta cercanía o este parecido físico descartó muchos de los rumores. Esta es María Valeria, la que estamos viendo justamente ahora. Para Sisi, María Valeria fue una reconciliación con la vida, fue la oportunidad de ser madre verdaderamente, fue la única hija que estuvo completamente bajo su potestad, fue su cercana confidente, fue la persona que la acompañó en todos los momentos hasta el final. Y ambas tenían entonces una gran complicidad, ¿no? En algunos casos se llegó a señalar que
estos rumores sobre la supuesta infidelidad y la maternidad ilegítima de María Valeria habrían tenido que ver con que la emperatriz empezara, digamos, a ser más evasiva y cada vez menos presente. Incluso se habla de que estos rumores la angustiaron y la afectaron de tal modo que a partir de ellos se aceleró su problema alimenticio. Sí tenía una marcada tendencia a la anorexia. A duras penas tomaba un poco de leche y algo, comía algo de sustancia. Vivía obsesionada con el peso y con la figura, con el acondicionamiento físico. Y ella, digamos, se habría vuelto cada vez más ajena a las personas y más huraña. Al final de la vida, básicamente no tenía una relación cercana o próxima casi con nadie. Eran muy pocas las personas a las que se dirigía. Francisco José, por su parte, tuvo varias amantes desde muy temprano, desde antes del matrimonio hasta después del matrimonio, muchísimas. En ese momento histórico no se creía que este comportamiento fuera para nada ofensivo en relación a la esposa, porque era algo que se esperaba de un hombre saludable e incluso muchas mujeres lo consideraban un acto afectuoso y considerado por parte de sus maridos, que de esta forma no las exponían a morir o a enfermarse para satisfacer sus necesidades, ¿no? Porque se pensaba, y todavía hay quien lo piensa, que el sexo era una necesidad masculina y un deber femenino. Las mujeres no podían negarse y los hombres no podían contenerse. Todos esos affairs pasaron más o menos desapercibidos hasta que el emperador conoció a Anna Nawrocki. Esta mujer paseaba por los jardines de Schönbrunn, que eran abiertos al público, y el emperador se fijó en ella. Fue un amor casi que a primera vista. Estuvieron juntos 14 años, desde 1875 a 1889, y tuvieron varios hijos. Todo con el beneplácito de la emperatriz. El emperador se encargó de asegurar el futuro de estos hijos y cuando terminó la relación con Ana, digamos, la dotó con 200.000 florines, que era una pequeña gran fortuna, para que ella no tuviera problemas en su vida futura. Cuando se acabó la relación, realmente esto se debió a que había llegado una nueva persona a la vida del emperador, una actriz, Katarina Scherkrat, quien era una joven muy bella y muy amable. Ella desde muy temprano fue homenajeada por Francisco José. Él le daba una gran cantidad de dádivas, de regalos, y al marido de Catarina le ofrecieron un muy buen puesto en Túnez como vicecónsul. Además de una gran compensación económica que hizo que el señor se fuera muy contento y dejara atrás a su esposa. La propia emperatriz se sintió más que satisfecha al ver cómo Francisco José podía llenar los vacíos emocionales o afectivos que tenía en su relación de pareja con Catarina. Aquí vemos la foto de Francisco José ya en avanzada edad, caminando al lado de esta mujer que fuera su amante. Incluso era frecuente que los tres conversaran, comieran juntos, desayunaran juntos, intercambiaran halagos. La emperatriz le recomendó a Catarina que por favor cuidara de Francisco José, su ausencia,
Y esto llegó a generar verdadero escándalo, y esto en la corte vienesa, una corte que, si bien estaba acostumbrada a ciertos exabruptos y a ciertas formas de comportamiento no necesariamente acogidas a la regla o a la norma, pues tampoco estaba como tan liberal para esa época como estaba esta pareja. De todas maneras, a Sisi eso no le importó y la relación fue más que auspiciada por ella. Sisi viajó en innumerables oportunidades y la muerte la encontró justamente en uno de estos viajes. Ella estaba viajando por Ginebra junto al lago Léman, que era uno de sus sitios favoritos, un 10 de septiembre de 1898, cuando iba con la dama de compañía, la baronesa Irma Stray, y se dirigían a tomar el vapor para dirigirse a Montreux. Y en ese momento, un desconocido chocó con la emperatriz y en el choque ella cayó al piso. Después de ese momento, él siguió, ¿sí? Ni siquiera la ayudó, sino que siguió caminando, se paró y siguió caminando, y Irma la recogió, la ayudó a levantarse, ella estaba más bien confundida y dijo que no sentía malestar alguno, así que la acompañó al barco. Cuando cruzaron la pasarela de a bordo, la emperatriz se desmayó y varios de los marineros fueron en su auxilio. Le dieron un terror de azúcar mojado en coñac, pensaron que se le había bajado la presión, ella como que volvió en sí, pero volvió nuevamente a perder el conocimiento. Cuando Irma y una enfermera le desataron el muy apretado corset, miren, ella tenía una cintura verdaderamente de avispa, una cosa de no creer, porque usaba unos corsets sumamente ajustados. Miren, esta es una foto de ella, como todas las fotos de ella retocadas, porque pues ella no permitía que hubiese mayor espontaneidad. Ella se consideraba una belleza legendaria, tanto así que después de los 35 años empezó a usar un velo y no dejó que le tomaran fotografías. Se resistía terriblemente a afrontar la vejez. En ese momento, entonces se dieron cuenta que tenía una pequeña mancha de sangre roja bajo el pecho, y se descubrió que el hombre le había clavado un estilete en el corazón. Ya a partir de eso no hubo recuperación posible y ella falleció muy poco tiempo después. El asesino fue capturado, era Luigi Buscemi, de 26 años, un anarquista, quien había vivido una vida de privaciones y de resentimiento, quien sentía que Dios, la vida, la sociedad lo habían defraudado, no tenía ningún tipo de relación con alguna organización política, fue un acto hecho básicamente casi que al azar. Él se había propuesto asesinar a alguien de la realeza, y Sisi fue simple y llanamente la primera persona a quien encontró. Luigi había nacido en París, era hijo ilegítimo y había vivido una suerte de carencias y de oprobios. No me voy a detener en él porque realmente digamos como que no viene muy a colación. Lo único cierto es que la muerte de la emperatriz tomó a todo el mundo por sorpresa. Mucha gente fue a su entierro, pero no tanta como se hubiese esperado, porque ella no era querida. Entonces, digámoslo así, que las funciones protocolarias se cumplieron, pero el pueblo de Viena no se sintió particularmente afectado por esta pérdida. Ella hubiese querido ser enterrada bajo un árbol de laurel en Grecia, en Creta concretamente,
pero Francisco José no iba a permitir semejante exabrupto en relación con la que fuera su esposa y la emperatriz austríaca. Así que, contra la voluntad de la misma Sisi, que siempre detestó los lugares sombríos y los lugares demasiado, digamos, acordes con la jerarquía y con la pompa eclesiástica, fue enterrada en la famosa cripta de los capuchinos, donde están todos los cadáveres de los Habsburgos. María Valeria dijo finalmente tras la muerte de su madre lo siguiente: ha sucedido como ella siempre quiso, con rapidez, sin dolor, sin largos, terribles días de sufrimiento para los suyos. Y Ángeles Caso, que hace el libro de Sisi, dice que esa fue una gran muerte, porque ella siempre adoró caminar y la vida se le fue caminando y siempre amó los barcos y expiró a bordo de uno. Siempre quiso ser una ciudadana anónima y murió como una, sin archiduques ni cardenales a los pies de una cama con dosel. Siempre detestó ser emperatriz y fue asesinada en nombre de un credo que proclamaba la inexistencia de todo rey. Entonces, digamos que de acuerdo con este texto, podemos decir que fue una muerte perfecta. Sisi fue una mujer de excesos. Toda su vida fue una contradicción. Se pasó toda su juventud y madurez luchando contra la posición de privilegio que detentaba y sin embargo se valió de esa situación privilegiada para hacer lo que ella quería, lo que ella deseaba. Entonces hay una contradicción, a mí me parece muy interesante porque me parece que es muy parecido a lo que ocurre en el caso de Lady Di. O sea, son mujeres que chocan con la institución que representan, pero se valen de la institución para hacer lo que ellas quieren. Siempre tuvo una marcada pasión por Grecia. Este es su palacio, el Achillon, en Corfú. Fue un palacio diseñado claramente de acuerdo con sus intereses, con sus deseos, con su voluntad. Gastó dinero, todo el que ustedes quieran y un poco más, porque Francisco José nunca fue capaz de decirle no a su amada esposa. Ella era una mujer alta para su época, medía 1,72. En esa época las mujeres eran más bajas. Era además una mujer que trabajaba mucho su cuerpo, hacía gimnasia cuando eso no estaba en uso. Y era muy alta, delgada y muy elegante. Ella era lo que se llamaría una belleza natural, no usaba casi maquillaje y tampoco usaba mucho perfume. Tampoco seguía la moda, sino que imponía y creaba su propio concepto de moda. Ella era una mujer imponente, tanto por su belleza como por su sutileza, como por su ausencia. Era difícil sentir que estaba 100% presente y eso le dio un aura como de hada. Era contradictoria también en las reacciones que suscitaba. Por un lado la gente la odiaba, por otro lado la gente la adoraba. Los artistas se peleaban por retratarla, aunque ella era muy exigente y no dejaba que cualquiera accediera a la imagen imperial. Tampoco permitía que se hicieran imágenes o retratos sin autorización. Como les decía, ya al final de su vida, todo el tiempo se ocultaba su rostro con velos, con sombrillas, con abanicos. Y caminaba todos los días, por lo menos durante varias horas, 2 o 3 horas. Tenía sala de ejercicios en sus apartamentos y ahí tenía barras, tenía pesas, y bueno, un montón de ejercicios que en ese momento se consideraban saludables y recomendables. Era una jinete fantástica, le encantaba la equitación
y tenía una gran capacidad para afrontar los riesgos, era bastante temeraria, era algo que a Francisco José no le gustaba, pero que ella disfrutaba enormemente. Ya a principios de 1880 los médicos le prohibieron la equitación por razones de salud. Eso fue algo que para ella fue una pérdida lamentable. Y en ese momento, como ya no podía cabalgar, se dedicó a escribir poemas siguiendo la forma de la poesía de Heinrich Heine, quien era su poeta favorito. Hoy en día esos poemas son admirados más porque los hizo ella que porque tengan grandes cualidades literarias. Ella se volvió cada vez más ensimismada, más individualista. Rara vez alguien podía saber qué pensaba, no dejaba traslucir sus ideas, mantenía un gesto enigmático y rompía y chocaba completamente con la monarquía vienesa y austríaca, la que sentía que estaba totalmente fosilizada. Además, no creía en la monarquía, no creía que Dios dictara quién debía gobernar y quién no. Obviamente sus ideas eran altamente revolucionarias. Curiosamente, las dos figuras de la casa de austrohúngaras que van a morir en atentados y que van a ser tristemente célebres por ello, que son Sisi y el archiduque Fernando José, van a ser personas que tienen un concepto de gobierno distinto. Y entre tanto, los monarcas más absolutistas no les va a pasar básicamente nada. La última aparición que hizo en público junto a Francisco José la hizo en 1879 para festejar sus bodas de plata. Ella, como les decía, tuvo un estilo de vida muy extravagante, muy costoso. Ella amaba viajar, amaba ir a lugares diferentes. Estos son los adornos de perlas, diamantes y platino que le regaló el emperador Francisco José con motivo, creo que fue de su boda. Ella era una mujer poco convencional. En uno de sus viajes se hizo tatuar un ancla en el hombro derecho y eso generó el horror del emperador Francisco José. Pero esa idea de tatuarse no fue algo solo de Sisi. Nosotros encontramos que el zar Nicolás II también se tatuó cuando estuvo en el Japón. Ella era una persona que atropellaba las convenciones familiares, no tuvo ningún reparo para hacerlo. De Sisi hay dos versiones, una leyenda rosa, que es la que estamos viendo con Romy Schneider, la retrata como una historia de amor perfecta y absolutamente feliz, aunque hubo dificultades. Eso no fue verdad, la realidad es otra, es una historia de desamor, un hombre que ama apasionadamente a una mujer que se declara incapaz de corresponderle y que vive la frustración de una maternidad cercenada, trágica, y por otro lado que a partir de esas experiencias dolorosas es capaz de encontrarse a sí misma, construirse a sí misma. La otra versión es esta, que es la que está actualmente en Netflix, que es una distorsión total de la historia. Él muestra a Sisi como una mujer enajenada, tanto loca e bastante impulsiva, cosa que tampoco fue. Creo que es interesante la comparación que se hace en esta fotografía, donde está la gran emperatriz austríaca, del otro lado la princesa Diana, que es un personaje igualmente controversial, y Meghan Markle, que también es un personaje muy, muy controversial por sus relaciones, porque en un momento determinado son mujeres que hacen parte de una institución, pero quieren hacer parte de esa institución, pero al mismo tiempo no logran adaptarse o adecuarse a lo que esta institución les exige o les demanda. Y terminan en contradicción con lo que
deberían representar o defender. Entonces, es algo muy interesante que estas mujeres compartan estas características de sí, quiero ser, pero no quiero ser. Entonces, es algo bien interesante. Con Lady Di, además, Sisi comparte los trastornos alimenticios. A diferencia de Sisi, pues Lady Di siempre dijo haberse casado profundamente enamorada del príncipe Carlos, actual rey Carlos III. Dejamos a Sisi para venirnos con Catalina la Grande de Rusia. De Catalina vamos a hablar, hemos hablado muchas veces, esta vez vamos a hablar solo de su vida íntima o personal, de sus características y rasgos de carácter. Sabemos que nació justamente en Polonia, pero en la Polonia prusiana. Entonces, por tanto, estamos en una condición que la determina como alemana. Nació el 2 de mayo de 1729, era una miembro más de la realeza alemana de menor calibre, o sea, no podía aspirar realmente a un gran matrimonio. Sin embargo, las circunstancias se presentaron de tal manera que cuando la zarina Isabel estaba buscando princesas casaderas candidatas a la mano de su sobrino Pedro, Pedro es sobrino nieto, si no estoy mal, va a decidirse por esta jovencita, quien entonces contaba con tan solo 15 años de edad. La escoge en buena medida porque sabe que a Pedro habla alemán, que está volcado por la admiración hacia el archienemigo de Isabel, que es Federico II de Prusia, y él, digámoslo así, podría aceptarla. Le muestran el retrato y él en primera instancia accede. Catalina, que en ese momento es simplemente Sofía Federica Augusta, es lo que podríamos decir me van a perdonar, terrible, esa terrible forma de decirlo, era una pobretona, o sea, era una mujer que no tenía, a decir verdad, mayores propiedades o dotes o condiciones. La realidad es que ella era un buen vientre, que era lo que Rusia necesitaba. Además, Rusia no necesitaba de propiedades o de dotes, no le caían mal, pero tampoco las requería. Quería era alguien dispuesto a comprometerse con la causa de dar herederos a la corona y que fuera por lo menos agradable y que estuviera dispuesta a renunciar a su vida en su lugar de origen y a su familia y a todo para servir a Rusia. Y en ese sentido, Catalina fue la mejor elección de todas las elecciones posibles y llegó a Rusia el 12 de febrero de 1744. Ella hizo un largo viaje junto a su madre, vino por tierra, y ella, mientras viajaba, ya desde el primer momento en que se anunció el compromiso, empezó a tomar clases. Las clases, en primer lugar, de ruso. Ella sabía hablar francés, que era el idioma de las cortes europeas, pero ella consideró que era importante aprender a hablar ruso, a pesar de que sabía que su futuro esposo hablaba alemán. También se interesó no solo por hablarlo, sino por escribirlo y tomó clases de gramática. Se le enseñó a sí mismo a comportarse dentro del ambiente cortesano y tomó clases de baile, porque saber bailar era uno de los atributos más importantes para una princesa. Ella llegó con su madre era una mujer ambiciosa
y era una mujer necesitada de dinero. Y ella se prestó entonces a un complot. Ese complot consistía en espiar a la misma zarina Isabel para evitar que la causa alemana pudiera cobrar trascendencia y básicamente apoyar a la causa completamente rusa. Y la madre de Catalina se prestó y recibió dinero y complotó y fue descubierta y expulsada de manera definitiva de Rusia por la zarina Isabel, quien prohibió cualquier intento de retorno. Catalina nunca quebró esa norma, ni siquiera cuando llegó ella misma a ser zarina de Rusia. Bien, el 21 de agosto, hoy actual 1 de septiembre para nosotros de 1745, ya con 16 años, se casa con Pedro Fedorovich, quien tenía 17 años. El rostro bastante deforme y quien no era, digamos, un hombre culto, era simple y llanamente un fanático de los alemanes y de Prusia, y que vio en Catalina todo lo opuesto a lo que él deseaba. Así que desde un primer instante se decidió a no quererla. Entre otras cosas porque Pedro sabía, y lo sabía muy bien, que él no era más que un sucedáneo, que él estaba allí para llenar un vacío y asegurar el trono de su tía Isabel. Isabel solo podría gobernar si podía garantizar un sucesor. Isabel había tomado el poder en un golpe de Estado y ella no se casaba, ni se dice que se casó en secreto, pero nunca se casó públicamente, para no arriesgar la autoridad suya como zarina ante un marido y para no poner en entredicho la legitimidad de su gobierno. Rusia ya había tenido una zarina, la madre de la propia Isabel, Catalina, quien por esa misma razón le dio el nombre a Sofía Federica de Catalina, en honor a su propia madre. Así que Isabel, una vez llegó al trono, hizo traer a su sobrino nieto, que vivía en Alemania, muy feliz, y lo hizo traer y lo nombró su sucesor. Pero Pedro sabía que en el momento en que él procreara un hijo, el niño que naciera iba a ser realmente el verdadero sucesor, porque esa era la intención de Isabel. Ella no podía tener hijos propios, quería un bebé que ella pudiera criar como suyo y poner en el trono del zar. Pedro conocía muy bien el triste destino del prisionero 1, Iván VI, antiguo zar de Rusia, coronado cuando era bebé, quien permanecía encerrado en un calabozo aislado del mundo y sabía que deshacerse de un zarevich era algo sumamente sencillo. Entonces, desde que Catalina llegó, se mostró frío, distante, malcriado con ella, tanto que ella misma llega a establecer en su diario lo siguiente: vi muy bien que el gran duque, Pedro, no me amaba en absoluto. 2 semanas después de la boda me dijo que estaba enamorado de la damisela Cara, una de sus damas de honor, de las damas de honor de la emperatriz. Le dijo al conde de Vier, su chambelán, que no había comparación entre esta damisela y yo. El duque de Vier afirmó lo contrario y se enojó con él. Esta escena tuvo lugar casi en mi presencia y vi esta pelea. A decir verdad, me dije a mí misma que con esta persona sin duda sería muy infeliz si sucumbía al sentimiento de amor por él, por el que pagaban tan mal y que no habría nada por lo cual morir de celos, pues esto no traería ningún beneficio para nadie. Así que por orgullo intenté obligarme a no estar celosa de una persona que no me ama. Pero para no estar celosa de él no tuve más remedio que no amarlo. Si él quisiera ser amado, sería fácil para mí. Estaba naturalmente inclinada y acostumbrada a realizar mis deberes, pero para eso tendría que tener un esposo con sentido común y el mío no lo tenía.
En efecto, Catalina estaba dispuesta a amar a Pedro, pero fue tal el distanciamiento emocional de él que ella no llegó a más que a simplemente tolerarlo. Hizo todo lo posible por ganárselo, regalos, coqueteos, de todo. Él nunca cedió. Siempre puso una profunda distancia entre los dos. Ella entonces se refugió en los estudios. Era una mujer ávida intelectualmente y valoraba como mujer de su tiempo la ilustración. Ella es una monarca ilustrada y quizás la más ilustrada de todos los monarcas, las que con más afecto, con más interés acoge la ilustración. Lee historia, filosofía, jurisprudencia, lee toda la obra de Voltaire, a quien admira profundamente, por quien tiene una particular, digamos, inclinación. Lee a Montesquieu, a Tácito, a Bayle y muchísima literatura. Cultiva los idiomas, monta a caballo, secunda a la emperatriz Isabel en todo lo que ésta hace y la copia. Digamos que Isabel es el molde por el que se va a guiar Catalina. Ella participa en los bailes de máscaras, se pone el uniforme del escuadrón de los Petrobanshey, que son los guardias de corps de Pedro el Grande, al igual que lo había hecho la zarina Isabel. Pero Isabel no es solamente un rostro bonito, se decía que era una mujer bellísima y un temperamento fuerte, había sido una mujer muy alegre y era una mujer también de términos muy autoritarios, también bastante fiestera y libre de pensamiento. Su padre y su madre habían roto todos los moldes establecidos para la época. E Isabel, como su hija muy querida, había aprendido directamente de ellos cómo comportarse. Así que hizo seguir a el gran duque Pedro y a Catalina para ver si realmente la pareja podía darle lo que ella tanto anhelaba, que era un sucesor. Se dio cuenta rápido de que no habían relaciones maritales, presionó a ambos cónyuges y dejó saber claramente que estaba muy poco satisfecha con el comportamiento de la pareja. De acuerdo con las malas lenguas, ella misma le habría insinuado a Catalina que lo importante era un heredero y no importaba cómo lo consiguiera. Lo cierto es que Catalina rápidamente entró en contacto con un joven que hace parte de la guardia de la emperatriz, que era Sergei Saltykov, un hombre muy bien parecido, con quien empezó un relacionamiento amoroso en 1752. Si ella tuvo o no tuvo relaciones con Pedro, no lo sabemos. Es probable que sí, porque Pedro reconoció por lo menos los dos primeros hijos de Catalina. A Pablo lo reconoció de buen grado, a Ana de muy mala manera, pero la reconoció. Catalina quedó en embarazo y el 1 de octubre de 1754 nació el futuro emperador de Rusia, Pablo. Inmediatamente Sergei fue enviado lejos, a Suecia, para que comunicara la noticia del feliz acontecimiento y se encargara de operar o digamos, de desempeñarse como embajador allí. Allí estuvo destacado durante varios años, de manera que el romance con Catalina se enfrió. Y cuando él volvió, quiso de alguna manera volver a acercarse a ella ya estaba con el príncipe Orlov y ahí ya no había nada que decir. El nacimiento de Pablo fue traumático para Catalina. Primero tuvo un parto muy complicado, bastante difícil, y segundo, cuando el niño nació, ni siquiera se lo dejaron ver. Se lo quitaron inmediatamente y la zarina Isabel Petrovna lo tomó como propio. Llevó las nodrizas, hizo que a Catalina le aplicaran todos los remedios necesarios para que sacara la leche
En esa época se consideraba que una reina o una emperatriz debía suspender la lactancia en el término de lo, digamos, de lo más inmediato, para que su vientre o su útero quedara disponible para poder volver a ser fecundado en el término de la distancia. A Catalina no la dejaban ver el niño, ella lo oía llorar, se quedaba afuera, podía sufrir todo lo que sufriera, y la Isabel no se lo permitía y trataba al niño como propio, tal como lo había temido en su momento Pedro. A Catalina solo le dejaron ver a su hijo 40 días después de haberlo dado a luz, y después de eso se lo ocultaron mucho para que no se creara ningún tipo de relación fraterna o maternal entre ella y el niño, ningún tipo de relación filial, porque la idea era que el niño identificara como madre a la zarina Isabel, no a Catalina. Esto hizo que la relación entre la zarina y Catalina se volviera tortuosa, difícil y lejana. Estando en esas circunstancias, a Catalina le dicen y le insinúan que, bueno, hay un hijo, pero un hijo no es garantía de sucesión. Deben haber más niños, porque los niños son frágiles y en cualquier momento pueden perecer. Y ella, por otro lado, empieza a percatarse de los requerimientos de Stanislao Poniatowski, el joven embajador polaco, quien se muestra sumamente galante y cortés con ella. Poniatowski estuvo locamente enamorado de Catalina y soñó, quizás casi hasta el último momento, con un matrimonio por amor con ella. Pero Catalina definitivamente no lo quiso de la misma manera, a pesar de que se encargó de ponerlo en el trono polaco. Pero en parte lo puso en el trono polaco para poder tener influencia sobre el trono polaco. Otro de los allegados a Catalina en esta época va a ser el embajador inglés Charles Humphrey Williams. De él se llega a decir que podía ser su amante, pero era un hombre bastante mayor, y Catalina tuvo una constante a lo largo de toda su historia, y fue que fue monógama. Ella tuvo muchos amantes, pero de a uno en uno. Solo en algún periodo muy particular llegó a tener 2 o 3 alternados, pero fue porque no encontraba ninguno que la satisfaciera realmente. Entonces se los turnaba a 3 muchachos, porque no eran lo suficiente para ella. Este embajador le proporcionó los fondos necesarios para su sostenimiento, porque hay que decir la verdad, Isabel Petrovna era bastante tacaña con Catalina, no le daba fondos suficientes, y Pedro, ni qué decir, Pedro la detestaba. Entonces, ella se volvió una espía eficiente para los ingleses. Los ingleses nunca fueron tan groseros como para decir esto es un soborno. Eran subsidios o préstamos que en algún momento Su Alteza Real iba a poder pagar. Y recibió de esta manera importantes cantidades, especialmente en los momentos en que las relaciones entre el Reino Unido y Rusia eran mucho más complicadas, y específicamente durante el periodo de 1756, cuando ya había empezado la Guerra de los 7 años. En ese momento, un informe discreto, inteligente, bien logrado, nada tan torpe como lo que había hecho la madre Catalina, podía ser invaluable, y Catalina era una mujer muy, pero muy inteligente. Del relacionamiento con Poniatowski va a surgir una hija, Ana. Cuando Pedro supo del embarazo de su mujer, se mostró ampliamente decepcionado y muy molesto. Puso en duda su paternidad y llegó a decir que no sabía de dónde su mujer sacaba este hijo o esta hija. La niña nació, y por ser niña no llamó mucho la atención ni de Isabel Petrovna ni de la propia Catalina. Catalina estaba más interesada en espiar para los ingleses y en buscar alguna aproximación a su hijo Pablo.
Finalmente, en medio de esta circunstancia, nosotros vamos a ver que ella empezó a darse cuenta de que muy pronto la vida de la zarina Isabel Petrovna iba tocando a su fin. Bajo el gobierno de Isabel Petrovna, Rusia había logrado importantes éxitos en contra de Alemania. La Prusia de, bueno, no era Alemania, era Prusia. La Prusia de Federico II estaba a puertas de ser tomada. Las tropas rusas estaban en las afueras de Berlín. Cuando la emperatriz falleció. Mientras tanto, hay que decir que antes de su fallecimiento, Elisaveta Petrovna empezó a sospechar que Apraxin, el comandante del ejército ruso, que era muy cercano a Catalina, y el canciller Betushev, estaban pensando o estaban tentados a traicionarla, pero nunca logró incorporar a Catalina a esta conjura. Siempre pensó que ella era inocente. Catalina fue muy astuta porque siempre se mostró frente a Elisabet Petrovna como obsecuente, educada, prudente, una mujer obediente. Ni siquiera chistó cuando su madre fue enviada pues con cajas destempladas de vuelta a Alemania. Dio las gracias por no verse comprometida en ese asunto y por poderse mantener en la corte rusa. Disimuló su rabia, su odio, todo su malestar, y jamás dejó de descubrir cuán inteligente era. Lo único que se sabía era que tenía una afinidad marcada por Rusia y que había aprendido a hablar ruso, pero no más. No solo había aprendido eso, Catalina se había rusificado por completo, era más rusa que cualquiera de los rusos. Y empezó rápido a percibir que si moría la emperatriz, ella estaba en una situación muy precaria, porque Pedro no era para nada confiable y ella tampoco pues podía tener ningún tipo de relación con su hijito, y además su hijo era muy pequeño y no la reconocía ni siquiera como madre. Entonces ella se hizo muy cercana a Grigori Orlov, quien era un importante militar de los Petrovanchevsky, y de Ekaterina Dashkova, quien era la hermana de la amante de Pedro III, pero que tomó desde un primer momento partido por Ekaterina o Catalina. Esta relación fructifica hacia 1760. Lo cierto es que la relación con Orlov fue mucho más allá de la simple fraternidad, y en otoño de 1761 Catalina vuelve a estar embarazada. Solo que ahora hay un grave problema. Pedro ya no es tan manejable ni es tan estable o confiable, y no hay ningún elemento para no temer que en algún momento pueda dejar todo al descubierto y exponer a su esposa. Pedro no tiene ningún afecto por el zarevich Pablo, ni mucho menos, así que se puede esperar de él cualquier cosa. Ya para ese momento, si no estoy mal, la niña a la que ella había dado a luz en 9 de diciembre de 1752 había muerto. La niña había muerto en 1759. Entonces, Catalina va a disimular este embarazo usando unos corsets apretados, dejando de comer, buscando todas las formas posibles de ausentarse de la corte y de evitar que alguien pueda siquiera señalar la situación. Pedro III era un hombre que tenía muchas debilidades. Una de ellas era la piromanía. Le encantaban los incendios. Cada vez que había un incendio en Moscú, Pedro tomaba raudo y veloz su carruaje para acudir a la escena y disfrutar del espectáculo.
Así que cuando llegó el momento en que empezaron las contracciones del parto de Catalina, su ayuda de cámara, Vasily Shukurin, se prendió fuego a su propia casa. De esta manera, el emperador, ya emperador, porque ya en ese momento había muerto Elisabetta o Isabel Petrovna, se dirigió volando para contemplar el incendio que duró mucho tiempo, mientras Catalina daba a luz a su hijo. Un hijo que nació con muchas fragilidades y dificultades y que fue entregado a el propio Shukurin para que lo educara y para que lo criara y cuidara de él. Catalina fue muchas veces a ver al niño a la casa de su sirviente y recompensó de una manera más que generosa el trato que éste había tenido para justamente con su pequeño hijo, al cual se le llamó Alexei Bobrinsky. Bobrinsky porque una vez ya emperatriz de Rusia, Catalina se encargó de entregarle la población de Bobrinsky a este hijo para que tuviera medios propios y para que tuviera el título de duque. Nunca se sabe si él llegó a sospechar siquiera el vínculo con la emperatriz. El niño tenía, como les digo, limitaciones cognitivas, probablemente por las condiciones del embarazo, y ella jamás se lo reveló. Por haberlo hecho habría sido poner en juego toda la línea sucesoria del imperio y haber puesto en juego también su propia autoridad y su propio poder. El niño fue muy bien cuidado porque cuando murió su padre adoptivo, Shukurin, él manifestó amplias señas de dolor. En el momento de la muerte de Isabel Petrovna, el 25 de diciembre de 1761, y del ascenso al trono de Pedro Fedorovich, bajo el nombre de Pedro III, los cónyuges, como les dije, ya estaban plenamente distanciados. Pedro no se había deshecho todavía de Catalina porque era muy complicado. Pedro fue un zar torpe, cometió graves equivocaciones, puso en riesgo su propia corona y por eso la perdió. Él, entre las cosas que hizo que chocaron al pueblo y especialmente a la iglesia ortodoxa, fue el irse a vivir públicamente con su amante Isabel Vorontsova y haber situado a Catalina en el extremo más remoto del Palacio de Invierno. Así que por esa razón era que cuando Catalina quedó embarazada, pues no se podía decir en modo alguno que estaba en embarazo, porque era público y notorio que los dos esposos no tenían relación alguna. Catalina había estado casada 20 años con Pedro III y, como les he dicho, nunca tuvieron una buena relación. Tan solo 186 días después de haber tomado el trono o ascendido al trono, Pedro empezó a hablar de la necesidad de deshacerse de Catalina, de ella como una molestia, como alguien que no le satisfacía. Pedro tenía la idea fallida, totalmente errada, de que el emperador podía hacer lo que el emperador quería, que tenía un verdadero dominio absoluto sobre el imperio y sobre sí mismo. Eso es totalmente falso. Y más cuando frente a uno está ni más ni menos que la Iglesia Ortodoxa rusa,
que es absolutamente vertical en cuanto a sus determinaciones. Pedro III no es Pedro el Grande, no tiene ante sí la posibilidad de ver que ha desaparecido la institución del archidiácono de Rusia y que puede sustituirlo por un sínodo de obispos cuando él quiera, como él quiere, que hagan lo que él quiera. No tiene esa fuerza, ni esa autoridad, ni ese valor que tenía su bisabuelo Pedro, y no puede, por tanto, deslegitimar un matrimonio bajo ningún tipo de argumentos, sin correr muchos riesgos. Catalina, por otro lado, no es una mujer creyente a puntillas, a pie juntillas, es una mujer que acepta o asume el liderazgo de la iglesia, lo respeta tremendamente, se somete a él, es muy consecuente y muy dadivosa con los representantes de la Iglesia Ortodoxa, siempre se muestra muy respetuosa y muy correcta, muy entregada a la formalidad ortodoxa, lo que le gana muchos adeptos. Ella habla ruso, ella se estremece con el pueblo ruso. Pedro solo habla en alemán. Pedro, no bien toma el trono, devuelve a Alemania todos los territorios conquistados por los rusos que habían costado tantas vidas a Rusia. Eso lo enemista inmediatamente con el ejército. Pedro cambia los uniformes del ejército de Pedro el Grande para poner casacas al modo de los prusianos. Todas estas cosas hacen que cada día Catalina tenga más respaldo y Pedro menos. Estando en esas circunstancias, Pedro empieza a decir que no sería extraño que él hiciera con Catalina lo que había hecho Pedro el Grande con su primera esposa Eudoxia, mandarla a un convento. Amenaza de muerte, amenaza de expatriación, amenaza de reclusión, la que fuera la amenaza, lo cierto es que Catalina, que al principio dudó mucho de cómo proceder, se dejó llevar por las recomendaciones de su tocaya Ekaterina Boruslova y de el príncipe Orlov, después príncipe Orlov, en ese momento no era príncipe, y se dirigió justamente al regimiento de los Petrovanskevsky, aprovechando que el emperador se había ausentado, y tomó el poder. En ese momento jugaron su ambición. A ella le gusta el poder, sabe que es mejor gobernante que su marido Sobrada y que puede hacer una gran obra de gobierno, quiere hacer esa gran obra de gobierno, tiene la capacidad intelectual, la capacidad moral, la capacidad de temperamento y está en una situación claramente desesperada. Así que, emulando el golpe de Estado dado por la zarina Isabel I el 25 de noviembre de 1741, ella se va a apoyar en los hermanos Orlov, en Beckmister, en Potemkin y en Fidor Kitrovo, y en todos aquellos que como guardias de honor se pusieron a su lado para ir a reclamar el ejercicio de un poder que, si bien no le venía por razón de sangre, sí le podía llegar por razón de filiación política, que muchos sacerdotes decían era más que suficiente. Al fin de cuentas, Catalina I tampoco era una Romanov, y sin embargo había sido emperatriz y zarina de Rusia, y no lo había hecho del todo mal. Así que rápidamente se dirigieron al palacio y una vez allí depusieron al emperador. ¿Qué tan espontáneo fue el golpe? Pues realmente lo que la historia nos dice es que fue poco espontáneo, porque Catalina había escrito a Francia solicitando un aporte de 60.000 rublos para esa empresa. Los franceses dudaron, no sabían qué tan confiable podía ser esta mujer, y los ingleses, por su parte, a quienes solicitó 100.000 rublos, le
ayudaron y le concedieron este estipendio. Así que en la madrugada del 28 de junio o 9 de julio nuestro de 1762, mientras Pedro III estaba en su palacio de Oranienbaum sin Catalina, a quien no quería, ella, acompañada por Alexei y Grigori Orlov, llegó a de Peterhof a San Petersburgo, donde toda la guardia le juró lealtad. Tomada la capital y rendida la capital a la nueva zarina o presunta zarina Catalina, el zar Pedro, sabiéndose repudiado, traicionado y abandonado de todo y de todos, especialmente del ejército, decidió abdicar el 10 de julio de 1762, solicitando únicamente que se le permitiera exiliarse en Alemania, yéndose junto con su amante Catalina Vorontsova y refugiándose entonces en la corte de Federico de Prusia. Catalina dijo que sí, que estaba totalmente de acuerdo con hacer esto, pero la realidad fue que tan solo 8 días después, él, hasta ese momento zar, moría supuestamente de una complicación de hemorroides y dejaba detrás suyo a un heredero menor, quien debió haber sido en ese momento proclamado zar, Pablo, y a una joven viuda, Catalina, quien, en contra de todas las tradiciones históricas y de la monarquía, se autoproclamó zarina con el apoyo del ejército, de la iglesia y de las altas potestades del Estado, señalando que lo hacía para ceder a el deseo del pueblo y en compensación de los fallos de su esposo. Y ahí vamos a quedar por hoy. Espero hayan disfrutado